¿Cómo te va, Jimmy? Buenos días. Buenos Gracias por días. la oportunidad. Saludo a todos los oyentes a quienes nos siguen también. Oiga, ministro, ya tiene menos trabajo ahora, supongo. Está un poco más relax, El ¿o no? trabajo sigue intenso Ujú. porque pese a que no hay asamblea, hay corte constitucional como contrapeso y en algunos casos en mala forma. Y también la articulación y coordinación con todas las demás funciones del Estado, también municipios, prefecturas, AME, CONCOPES, hay muchísimas cosas, no solamente lidiar con la actividad congresil. Bueno, voy a ponerlo por mi cuenta. Es de todas maneras un alivio no tener que pelear todos los días con la gente de la Asamblea. ¿Qué le parece a usted la decisión de la Corte Constitucional que, por un lado, pues sí, dio pie a que la reforma tributaria, de hecho ya está publicada en el registro oficial, sea ley, pero no dio paso a las zonas francas? ¿Eso le ha incomodado al gobierno? Por supuesto, no estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación al decreto ley de zonas francas y de inversiones productivas, una aliada a la generación de empleo, que es lo que más necesita el Ecuador, y que en las actuales circunstancias siempre será urgente. Todo lo económico es urgente en el Ecuador. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Más allá que como demócrata y como vivimos en un Estado de Derecho, pese a que a algunos aprendices de autócratas le fastidian lo que yo digo, tengo que respetarlo. Yo no lo concuerdo y no es la primera vez que me pasa. ¿Y por qué? Considero que hay un grave precedente en la interpretación que hace la Corte de qué es económico urgente y calificarlo. Eso no lo hace ni la Asamblea Nacional, porque es el presidente de la República, quien fuere, quien lo categoriza, quien determina que un proyecto de ley es económico urgente. Cuando lo envía a la Asamblea, donde tiene un control jurídico y político, o a la Corte Constitucional. Esa es una prerrogativa del primer mandatario. Eso, análisis de conveniencia, de oportunidad, es del primer mandatario, no de la Corte. La Corte lo que tiene que analizar es si los artículos que contiene el proyecto de ley se contraponen o violan la Constitución o algún tratado internacional. Entonces, ese juicio de valor que ha hecho la Corte creo que no es el correcto. Creo que se ha perdido una nueva oportunidad en este proyecto de ley. Han hecho lo mismo que hizo la Asamblea Nacional en dos ocasiones. Sin embargo, ese no es el rol de la Corte Constitucional. Por eso manifiesto mi rechazo a esa interpretación que ha hecho la Corte con relación a lo que es económico urgente y que ahorita podría poner también en riesgo con esa interpretación los demás proyectos de decretos leyes que el gobierno va a presentar. Claro, ahora, ¿usted cree entonces, en definitiva, que la Corte está sobrepasando el límite de su acción? ¿Se está excediendo en sus facultades? Su interpretación no es la correcta. Es obvio y constitucional que la Corte es que tiene que tener ese dictamen. Eso yo no lo puedo Ujú. negar. Y recuerde algo, Jimmy, la democracia, tan compleja de por sí, no funciona solamente cuando uno le conviene. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con el análisis, que inclusive estuvo equivocado en la relación de hechos, no de opiniones. Por la cual la Corte dictaminó la procedencia del juicio malhadado e infundado al presidente de la República, que fue un detonante y gasolina para la crisis política. Y Ujú. eso, esa Corte se lo llevará para la historia. Sin embargo, también la Corte, tiempo después, desechó e inadmitió de entrada, de one, dirían algunos, las Ujú. demandas de inconstitucionalidad por la disolución de la Asamblea en aplicación del artículo 148. ¿Qué le estoy diciendo con eso, Jimmy? Hay dos ejemplos en los cuales uno no está de acuerdo y en otros está de acuerdo. Claro. Pero en un Estado de Derecho, pese a que le fastidie a los aprendices autócratas, uno tiene que sujetarse a ese marco, porque no ha de ser que es a conveniencia de uno, ¿no? Claro. Ministro, ¿cuáles son esos nuevos decretos, aun cuando sea en forma general, esos nuevos decretos que están preparándose para enviarlos a la Corte Constitucional? Sí, por supuesto, y ya lo veníamos anunciando.
tenemos que encuadrarlos aún más ahora con esta peligrosa interpretación que hace la Corte de lo que ellos creen que es económico urgente. Uno tiene que ver con todo lo relacionado al evento del niño, ya no fenómeno, el evento del niño y las medidas que debe tomar el gobierno, inclusive de carácter económica al respecto, una política inclusive a nivel legal normativo de mediano plazo, porque es bastante grave lo que se viene, tiene que ver con una emergencia. Otro tema que tiene que ver con finanzas públicas, ¿ya? Otro tema que tiene que ver con mercado de valores, entre otras cosas. Y le digo, Jimmy, en un país en crisis, todo lo económico es urgente. Y nosotros no podemos permitir que nos digan que en estos meses que restan del mandato simplemente no se legisle. Eso no dice la Constitución. La Constitución lo que prevé, y está bien que así sea, porque siempre tiene que existir un control. Nadie está por encima de la ley y la Constitución, es que los decretos leyes en materia económica cuentan con un dictamen de la Corte. Punto. Abogado, ministro, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Ministro, ¿cómo te va? Saludos. En el tema económico del que tanto se habla y estas leyes que se pretenden de alguna u otra manera implementar, ¿realmente van a generar un cambio que llegue al ciudadano de a pie? Y se lo pregunto porque, si bien es cierto el tiempo que le queda a este gobierno es corto, también la deuda que tiene con la ciudadanía en función de eso ha sido grande. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y de qué forma el próximo gobierno se va a encontrar con esta cartera vacía? Con esta, cartera vacía. Sí, no hay plata, no llega el dinero, hay deudas impagas, o sea, realmente hay un problema económico. Hay un problema económico, sí, grave. Solo recuerde que hay más de $1.000 millones de ingresos menos por reducción de ingresos petroleros, ¿no? Por si acaso. Y aún así, las finanzas están ordenadas. Diferenciemos. Aquí no ha habido endeudamiento lesivo ni excesivo a tasas onerosas, se ha bajado el déficit fiscal y sí, hay una crisis económica producto de la merma de los ingresos, no de la irresponsabilidad del manejo financiero, ¿ya? Y por eso hay que tener mucho ojo con el tema de la consulta del Yasuní, del tema del ITT. Todos estamos a favor del medio ambiente, pero también parte de un debate responsable que debemos tener todos, incluyendo los que son candidatos presidenciales, es de donde el Estado ecuatoriano va a sacar los $1.300 millones anuales de ingresos que tienen que ver con seguridad, con salud y con educación. Solo por un ejemplo, porque no van a decir también que eso es mal manejo económico. Tercero, las leyes, hay unas que tienen efecto inmediato de beneficio directo, como por ejemplo la reforma tributaria que se hizo y que la Corte sí lo dictaminó favorablemente, que ya está en el registro oficial, y que grandes sectores ciudadanos, principalmente de la clase media, en relación de dependencia tanto pública como privada, va a haber una mejora ostensible en sus ingresos a partir ahora del mes inmediato, gracias a que va a poder reducir de mayor forma, de mayor monto, el impuesto a la renta. Ministro, permítame, discúlpeme interrumpirlo en ese tema. Hay otros proyectos de leyes o leyes, y eso pasa en general en la actividad normativa, que su aplicación es en el tiempo, porque recuerden que no hay ley ni decreto que genere felicidad. O sea, no hay éxito nada aplastando un botón. No hay éxito cuando usted pone un artículo. Es un desarrollo normativo, pero que se tiene que hacer y que el gobierno no ha renunciado a esa propuesta de carácter económica, a esas propuestas de carácter legislativa, como lo ha hecho desde el primer tramo. Ministro, lo quería interrumpir en el tema de la reforma tributaria porque es una reforma que se envía a algo que el mismo gobierno envió en su momento. ¿Por qué estas contradicciones a la interna? Porque, claro, ahora nos dicen, estamos enviando una reforma a la ley tributaria que va a beneficiar a la gente, pero es una reforma a algo que ustedes mismos plantearon. Como usted recordará, a finales del año 2021 era necesario que exista una reforma tributaria para que los que más tienen también
además, lo cual es algo absolutamente dable. Mi visión es que no haya necesariamente más impuestos, sino que más personas paguen impuestos en un país donde lamentablemente hay que reforzar y mejorar la cultura tributaria. Ese proyecto de ley, lamentablemente, en su momento entró por ministerio de la ley, es decir, entró el proyecto concreto sin debate. Ya la historia juzgará si estuvo bien o mal. Parte de la mejora de las recaudaciones, de la mejora de la forma de manejar las finanzas públicas, permitió que tiempo después, y eso es absolutamente dable, se pueda existir ahora de nuevo este incentivo, este beneficio, y que se le diga a la clase media, ahora las finanzas están ordenadas en esa materia, podemos devolver esos ingresos que van en el orden de más de 200 millones de dólares. Esa es la explicación. Ministro, hay en esta campaña presidencial los candidatos y muchos analistas también han dicho en reiteradas ocasiones que es un tema de decisión política de dónde mover, de hacia dónde mover el dinero. O sea, dicen, dejemos de pagar cosas en este momento o tomemos cierto dinero de ciertos sectores y redireccionémoslos hacia lo que la gente necesita: salud, medicina, educación, la deserción escolar, seguridad. Entonces dicen, movamos el dinero un poco, y lo dicen de manera reiterada. Entonces es un discurso que se quiere instaurar, que ustedes consideran como gobierno que no tiene sentido, y cuando llegue el gobierno que llegue no lo van a poder hacer, o es un tema realmente de decisión política que ustedes como gobierno no lo quieren asumir. En las campañas se dicen muchas cosas. Todos, ya cuando se sientan a gobernar, se dan cuenta cuál es la realidad, ¿no? Los hechos matan el relato en la práctica, ¿no? Así que, entre otras cosas, voy a poner el ejemplo famoso de la Reserva Internacional. Se ha explicado hasta la saciedad por parte de los analistas responsables y autoridades qué es la Reserva y qué constituye la Reserva, que son básicamente los depósitos de los ciudadanos. No son recursos del gobierno central como quieren algunos hacerlos feriar. Eso sería una irresponsabilidad, porque parecería que existirían miles de millones que están ahí guardados, contemplados, como que los está sobando y no los utiliza. Y eso es una falsedad, eso es una falacia, eso no es un ejercicio racional de la administración pública. Otra cosa, en campaña se dice mucho acerca del tema del destino de los fondos. Una de las cosas más importantes que hay, que algunos critican, que dicen que es el gasto, otros consideran que es inversión social, es los ingentes recursos que necesitan para pagar al día los 30. Fuerzas Armadas, policía, ahora más indispensables que nunca, profesores, médicos. Y para eso es que critican el tema del gasto público y que le ponen etiquetas ideológicas, inclusive este gobierno. Este gobierno, que algunos tachaban entre comillas de extremista, ha incorporado 10.000 policías, es más, servidores públicos, ha incorporado casi 10.000 médicos, miles de profesores. Sí, eso no es más burocracia, valga la aclaración, ¿eh? Esos son más servidores públicos en aras de la protección social que tiene que tener un Estado para con sus habitantes, principalmente para los que menos tienen y para los más pobres. Señores, esos son recursos. Entonces, hay que también tener claro cuál es el tema de los ingresos permanentes, los ingresos no permanentes, la reducción agresiva que ha habido por el tema del petróleo y la que se puede venir después de la consulta del tema del Yasuní, ¿no? O sea, que parecería que no es que uno tiene la plata y no la quiere utilizar. Eso no es responsable. Y ahorita, ya que usted lo toca, y es un tema que nosotros creemos que hay que conversarlo con los candidatos presidenciales, los ingentes recursos que va a tener que obtener el Estado, inclusive con préstamos, para poder afrontar el evento del niño, que va a costar muchísima más plata que la presupuestada a nivel regular en materia de prevención, en materia de riesgo. Va a costar cientos de millones de dólares, pero hay que afrontarlos porque para eso está el Estado, para eso está lo público. Ministro, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, ministro. Ministro, entonces, por lo que estoy escuchando, el gobierno va de frente en una campaña para que se siga explotando el Yasuní. Has escuchado mal. Lo que yo he dicho es que más allá del respeto al medio ambiente, está bien, tiene que en paralelo, y asumiendo que es favorable la posición de todo el mundo,
un debate serio y responsable, tanto gubernamental como electoral, aprovechando que hay candidaturas, para decir de dónde a futuro el Estado va a recuperar esos 1.300 millones de dólares, que fundamentalmente son ingresos que sirven, más allá de lo que la gente dice en las tarimas y en el WhatsApp, sirve para pagar todo lo que concierne a lo que el Estado necesita para la protección social, más la materia de lo que es inversiones. ¿De dónde creen que sale todo el equipamiento que está teniendo Fuerza Armada y que va a tener que seguir teniendo para poder enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico? ¿De dónde salen los recursos para poder construir, en este caso, 17 escuelas que ha hecho este gobierno, escuelas modelo para más de 3.000 estudiantes cada uno, como la que se inauguró la semana pasada en Guaranda, provincia de Bolívar? Ministro, yo entiendo que usted está haciendo un llamado... 12 más hasta terminar el mandato en diciembre. Entonces, lo que yo he dicho es que tenemos que tener un debate responsable de dónde van a ser los recursos a futuros, porque la seguridad, la salud, la educación, entre otras cosas, no pueden parar. Entonces, el gobierno solamente llama al debate, no es que va a tener una postura por el sí o por el no. Bueno, cada uno le corresponderá votar al respecto, pero campaña por parte del gobierno creo que no amerita. Esto debe ser un ejercicio libérrimo de decisión de los ciudadanos para votar. Le puedo preguntar una infidencia. Más allá que la explotación del medio ambiente personal, no precisamente es una contradicción al respecto. Lo que he dicho, punto y aparte, y esto es importante hacerlo, y ya mucha gente lo ha hecho a nivel de la prensa, y yo saludo, me parece que es positivo. Señores, debate responsable del tema de los recursos, ¿no? A futuro, asumiendo de que la consulta va a ser ganada. Perfecto. Ahora, y yo le puedo preguntar por su voto, ¿usted ya lo ha reflexionado? Yo soy una persona respetuosa del medio ambiente desde siempre, más allá que me preocupa el tema de haber sido de ese momento en adelante de lo que debe haber sido el nivel de la explotación. Para variar, la Corte Constitucional se pegó algunas licencias creativas con respecto a ese tema de la consulta. Claro. Ahora, ministro, aquí en confianza, que nadie nos está escuchando. Fue una de las cartas de Creo para ser candidato presidencial cuando Guillermo Lasso decidió no ir. O al menos le extendieron la propuesta. Le extendieron la propuesta. Consideraron mi nombre y yo agradezco, inclusive dentro del oficialismo, sí. Pero eso es una decisión que uno debe adoptar con responsabilidad. Esto no es una cuestión que uno se mira al espejo o se ve con el papá y de la noche a la mañana uno anuncia una candidatura presidencial. No, señores. La lógica es que eso es parte de un proceso político, claro, de muchísima reflexión, con una propuesta, con una trayectoria que puede ser público-privada, no necesariamente tiene que ser reglada, ni burocrática, ni necesariamente de abogados, economistas, etcétera, y que grandes grupos ciudadanos de todo orden, de todas las clases sociales, de todos los segmentos de la sociedad, crean que uno puede servir al respecto. Y eso es un proceso. No es un proceso que se anuncia en redes sociales de la noche a la mañana, por si acaso. Pero sí hubo esas opciones. Pero en mi criterio, yo así lo he manifestado públicamente, no es solamente aquí entre nosotros y que nadie nos escuche. Yo hablo públicamente, y peor siendo ministro de gobierno, es que creo que mi labor ahorita donde más puedo apoyar al país y al interés público es ayudando en la gestión en este último tramo del gobierno nacional. O sea que no descarta a futuro. Tanto como la del presidente de la República, como de otra persona, pudiera haber fraccionado aún más el espacio del centro político en el Ecuador. ¿Usted cree que Guillermo Lasso hubiera tenido posibilidades de ganar si participaba? Bueno, siempre el presidente ha entrado en condiciones adversas. En la campaña del 2021, desde la primera vuelta, fue cuando comenzó más bajo aún, antes de llegar a la segunda. Es un hombre fraguado en las adversidades. Y en la segunda vuelta todo el mundo lo daba prácticamente por aniquilado, ¿no? Y en la segunda vuelta hizo el remonte electoral más importante de las últimas elecciones y balotajes en América Latina. Así que en política, todo, señores, todo es posible. Y ahora en estas elecciones, inclusive los que están viendo encuestas, no, señores, nada está dicho. La última, ministro. Nada está dicho, y para eso son las campañas. Ustedes ya como gobierno saliente, ¿cuál es la narrativa que quieren que quede para la historia? ¿Cómo quieren que sea recogido este paso de Guillermo Lasso por Carondelet, por los libros de historia? Y se lo pregunto desde el punto de vista en que todas las candidaturas de todos los espectros que hay en estos momentos
siempre hay unos términos que se repiten cuando se refiere al gobierno de Guillermo Lasso. Ineptitud, falta de comunicación, falta de proactividad, falta de mano dura, falta de gente en territorio. Hay una serie de términos que se repiten indistintamente del espectro, repito, indistintamente del espectro al que pertenece o cae uno que otro candidato. ¿Cómo quieren ustedes ser recordados? Comprendo porque esa es parte de las campañas, pero voy a coger una de las palabras, más allá del tema de la comunicación que siempre puede ser mejor. Mano dura. Estos rambitos, ¿no? Tienen ya algún tiempo. ¿Han visto que la clase política, esos que critican, no digo los candidatos que tienen que hacer lo que tengan que hacer, pronuncian la palabra narcotráfico? Por si acaso, ¿les suena la palabra crimen organizado? ¿O solo dicen que es la delincuencia, en ese cuanto? Hablan de mano dura al gobierno y al presidente que más incautaciones de droga ha hecho y que se enfrentó a los capos del narcotráfico, a Junior y compañía, que esos son parte de los problemas que ha habido en seguridad, porque él no quiso pactar, porque no le tembló la mano, porque sí tiene pantalones, lo que pasa es que no grita, y hablan de mano dura. Estos que nunca, que tienen prohibido hablar de la palabra narcotráfico, del presidente que sí se enfrentó a las mafias. Ya, ahí nomás le dejo un ejemplo, sino que son cuestiones de estilo, son cuestiones de gritaderas que tienen algunos, ya. Por si acaso nomás le digo, de blandengue también por ahí, de falta de decisiones, el hombre que cerró jurídica y constitucionalmente y disolvió una Asamblea Nacional, pero no decide nada, y así nos podemos pasar toda la mañana, ya la historia juzgará, y ya que me lo dices en el punto de vista del legado, yo quisiera, y por eso me incorporé, recientemente, pero me incorporé y tomé la decisión a favor del país para servirlo a través del régimen del presidente Lasso. Primero como un demócrata, que hay gente que no evalúa mucho esas situaciones hasta cuando les llega. Hasta cuando les llega, ¿no? Ahí sí valoran lo que es vivir en democracia y estar liderados por un demócrata, ¿no? Dos, hay temas sociales importantes que creo que se pueden o se pudieron o se deben difundir de mejor manera, y para eso me voy a dedicar el resto de mi mandato en este ministerio, principalmente en el tema social, que tiene como paradigma la lucha contra la desnutrición infantil, que para los whatsapperos no debería ser propio de los neoliberales y todas esas etiquetas que les gusta hablar y sandeces que les gustan a algunos. La labor maravillosa que se ha hecho en temas de educación, lo que se ha hecho en materia también de vivienda gratuita, 4.000 viviendas 100% gratuitos, entregados en el 89% a mujeres, jefas de hogar, madres solteras, y hasta que terminemos el mandato en noviembre, 4.000 más, totalmente gratuitas. No estoy hablando de las soluciones habitacionales, que son decenas de mil. Así que hay muchas cosas de un legado democrático, social, que creo que con el tiempo se van a ponderar y que deben ser desarrolladas de mejor manera. Más allá que comprendo lo que se diga en las campañas. ¿Qué puede esperar usted de este periodo político de falta de madurez si cuando inició el mandato ya sentenciaron que el gobierno no iba a hacer nada? O sea, ya ni Nostradamus pues llegó a eso. O sea, de entrada ya sentenciaron que no iban a hacer nada. Y han seguido con la narrativa que yo me voy a encargar ahora como ministro de enfrentar, porque nadie tiene la verdad absoluta y el gobierno también ha cometido muchísimos errores. La narrativa, que por ahí día la ñaña el otro día, de ni una sola obra, que no han hecho nada, cero. O sea, no hay una sola escuela, no hay un solo hospital, no hay un solo centro médico que inauguramos en Machala el miércoles pasado, nada. Señores, narrativa y narrativa, y yo la voy a confrontar. Gracias al ministro del Interior, ministro de Gobierno, abogado Henry Cucalón. Henry, muy amable, un buen día. Gracias, Jimmy, un abrazo para todos.